Comenzamos con las informaciones del día. Frente al micrófono, José Dorrio, Miquele Parente y su servidor, Camilo Piñeiro. Iniciamos el recorrido nacional. El Consejo Nacional Electoral publicó el pasado miércoles en su sitio web el tarjetón definitivo de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La boleta final que saldrá en pantalla en las máquinas de votación cuenta con 10 candidatos: Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, Antonio Carri, Luis Eduardo Martínez, Enrique Márquez, Daniel Ceballos, Benjamín Rauseo, Javier Bertucci, José Brito y Claudio Fermín. Leyendo la tarjeta de izquierda a derecha, el actual presidente de la República ocupa las primeras 12 posiciones y la número 20, mientras que el opositor Edmundo González Urrutia ocupa los puestos 14 por la Mesa de la Unidad Democrática, 16 por Movimiento Primero Venezuela y 25 por Un Nuevo Tiempo. El presidente Nicolás Maduro promulgó este miércoles la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social. Desde el Parque Simón Bolívar, en Caracas, el jefe de Estado firmó dicho instrumento legal que establece que todas las empresas del sector privado deberán aportar entre 1 y 15% del total de su nómina a un fondo para el pago de pensiones. Nicolás Maduro, presidente de la República, 8 de mayo. El empresariado tiene que dar un paso en los principios de la justicia social, la justicia tributaria y la necesidad de la estabilidad social para aportar un porcentaje importante del monto de lo que pagan de nómina real para que ese dinero vaya a un fondo y poder elevar las pensiones y el ingreso integral de los pensionados. Por su parte, la ley fue cuestionada por los gremios empresariales que recomendaron que la alícuota no sea superior al 6%. Tensión en el Esequibo. Venezuela respondió con patrullas aéreas al sobrevuelo de 2 aviones F-18 estadounidenses en Guyana. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que este viernes se desplegaron aeronaves Sukhoi 30 Mk3, F-16 y K-8 durante un acto militar en defensa a lo que calificó como provocaciones del vecino país. López no especificó el territorio a donde fueron enviadas las patrullas aéreas, pero señaló que el sistema de defensa aeroespacial integral estará activo ante cualquier amenaza en medio de la disputa territorial por el Esequibo. En internacionales, el recién electo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció durante su acto de proclamación su intención de frenar la migración ilegal en el Darién. El abogado panameño que asumirá la presidencia el próximo 1 de julio detalló que entre las medidas evalúan un posible cierre en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá, además de un proceso de repatriación de los migrantes irregulares que entren a territorio panameño. José Raúl Mulino, presidente electo de Panamá, 9 de mayo. Iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí, para que sepan los de allá y los que quisieran venir que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen. La iniciativa se da en medio de una crisis migratoria que registró solo en 2023 el cruce de 530.000 personas a través de la selva del Darién. La proclamación también ha generado preocupación, ya que un posible bloqueo en la frontera dejaría a miles de inmigrantes varados en el territorio. 143 países solicitaron la integración plena de Palestina a la ONU. El 10 de mayo, la gran mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de reconocer a Palestina como Estado de pleno derecho. De los 193 miembros, 25 se abstuvieron y 9 votaron en contra, entre ellos Estados Unidos, Israel y Argentina. Gilad Erdan, embajador de Israel ante la ONU, 10 de mayo. Al ignorar la Carta y conceder a los palestinos los privilegios de un Estado miembro, están demostrando que la moralidad es solo un lema. Están destrozando la Carta de la ONU con sus propias manos. La medida no es capaz de incorporar a Palestina al organismo, ya que esa decisión es competencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero la votación le otorga a Palestina nuevas facultades superiores a su estatus de Estado observador, no miembro en la Asamblea General, aunque aún no puede votar en el órgano o ser candidata a los organismos de la ONU.
Más de 300.000 gazatíes abandonaron Rafah por inminente ofensiva israelí. El ejército israelí informó el pasado sábado 11 de mayo la cifra de habitantes de Rafah que llegaron a la zona humanitaria de Al-Mawasi. Desde el lunes 6 de mayo, el ejército israelí pide la retirada de civiles de la ciudad, pero el sábado se incluyeron nuevas zonas al este de Rafah y al norte de Gaza en su orden de evacuación. La solicitud de evacuación ocurre sin un alto el fuego, por lo que se han reportado ataques en zonas de Rafah y el territorio de Gaza. El más grave sucedió el 8 de mayo y dejó 60 fallecidos. Antes de la evacuación, en Rafah habitaban cerca de 1,4 millones de palestinos. Según la agencia de noticias EFE, para muchos habitantes de Rafah, abandonar la ciudad representa su tercer o cuarto desplazamiento forzoso durante los 7 meses de guerra. Revisamos ahora informaciones deportivas. El pasado miércoles 8 de abril, el Real Madrid consiguió clasificarse para la final de la Champions League tras derrotar al Bayern Múnich en el estadio Santiago Bernabéu. La primera mitad del partido se mantuvo empatada a 0, pero en la segunda mitad, en el minuto 66, el Bayern provocó una jugada peligrosa que momentos después fue aprovechada por Alphonso Davies para anotar el primer tanto del partido. Sería entre los minutos 88 y 91 cuando el merengue Joselu puso fin a la alegría bávara, con un doblete que dio la victoria al equipo español por 2-1 sobre el equipo alemán. No faltó polémica al final, ya que el árbitro había descontado varios minutos cuando el Bayern Múnich terminó una jugada con gol en el último minuto para el empate, pero este fue descartado por fuera de lugar. El sábado 1 de junio, el Real Madrid y Borussia Dortmund se enfrentarán en la final de la Champions League. En otras disciplinas, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón de todas las subdivisiones de pesos supermedianos, derrotó por decisión unánime al invicto Jaime Munguía el pasado 4 de mayo en el estadio T-Mobile Arena de Las Vegas. Desde el inicio, Canelo dominó el combate, pero Jaime respondió con precisión en los siguientes asaltos. Fue en el cuarto asalto cuando Canelo envió a Munguía a la lona con una combinación de gancho de izquierda y uppercut. Actuación que se vio reflejada en las tarjetas de los jueces con 117, 110, 116, 111 y 115, 122 a favor de Álvarez. Tras el combate, Munguía declaró lo siguiente. Creo que gané los primeros rounds, iba muy bien, hasta que llegó el quinto asalto y me agarró. La verdad que me sentí muy bien, nunca me sentí lastimado. Creo que es un peleador con bastante experiencia. Y pues la verdad yo creo que no contento con el trabajo que hice, pero creo que es una buena experiencia y pues ni modo, la cara en alto, hay que seguir. Por su parte, Canelo expresó su orgullo y elogió al joven peleador por su gran futuro en el deporte. Pasamos a la Fórmula 1, en la que el piloto británico Lando Norris dejó su huella en la historia al conseguir el primer triunfo de su carrera. El pasado 5 de mayo, en el Gran Premio de Miami, el piloto de McLaren superó al favorito Max Verstappen de Red Bull, quien estaba liderando la carrera, pero perdió la primera posición en un giro inesperado tras un choque. Norris mantuvo el liderazgo durante las 57 vueltas de la carrera. El podio se completó con Verstappen conformándose con el segundo lugar, seguido de cerca por el monegasco Charles Leclerc de Ferrari en el tercer puesto. La Fórmula 1 continúa su temporada ahora en Italia, para el Gran Premio de Emilia-Romagna, con actividades previas el 17 de mayo, dando inicio a la carrera el 19 de mayo. Iniciamos con la editorial breve del día de hoy. Estaremos discutiendo sobre un tema que se había mencionado anteriormente. ¿Qué ocurriría con la integración de Palestina como miembro en las Naciones Unidas? ¿Qué opinas al respecto, Camilo? Por un lado, la inclusión de Palestina en la ONU podría darles una voz legítima en el área internacional. Tendrían acceso a recursos y asistencia humanitaria de manera efectiva, y sobre todo podría acabar con la ocupación de asentamientos israelíes gracias al Consejo de Seguridad. Claro, pero eso podría implicar que Israel se sienta amenazado, provocaría más conflictos de los existentes y cualquier decisión que tome la ONU, ya sea con fines positivos, puede tener consecuencias imprevistas. Se encontraría en un dilema ético, por un lado, velar por el bien superior o el mal menor para ambas partes. Buena observación, pero la paz no se logra evitando el conflicto en muchos casos. Palestina merece una oportunidad para defender sus derechos. Eso sumado a que podría votar en la Asamblea General para apoyar resoluciones que ayuden a su población.
En ese caso, Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene poder de veto. Si Palestina quiere convertirse en miembro, debe convencer a Estados Unidos para poder dejar su estatus actual. Si no, no cambiaría nada. Por supuesto, es un tema de amplio debate y de muchas aristas. Y con eso queremos saber su opinión. Los invitamos a continuar esta conversación fuera del aire. Gracias, Camilo, por acompañarme en esta sección y gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros hoy. Ahora pasamos con la entrevista del programa. Seguimos con más, pero ahora acompañados de León Hernández. Él es periodista, investigador del Instituto de Investigación de Comunicación e Información de la UCAP y fundador del Observatorio Venezolano de Fake News, quien nos va a estar hablando el día de hoy sobre desinformaciones en tiempos electorales de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio. Muchísimas gracias, León, por estar aquí hoy y quería arrancar la entrevista atacando el problema de una vez. ¿Quiénes generan las desinformaciones? Mira, varios sectores. Unos, los que están vinculados a los laboratorios de guerra sucia electoral. Sabemos que hay algunas tendencias políticas que pagan a algunos laboratorios de desinformación. Comúnmente, y en toda la historia de los procesos electorales de Venezuela de los 80 para acá, ha habido guerra sucia. Y ahora, a partir del advenimiento de las redes, ha habido cualquier cantidad de desinformación puesta a rodar en redes sociales, por un lado. Y por otro, ciudadanos que de pronto generan rumores de manera orgánica y que generan un tipo de desinformación un poco más sobre la base de sus temores y deseos. Básicamente, dos halos tiene esto, la premeditada y la orgánica, la que se da sin querer. Rescatando lo que acabas de mencionar sobre la desinformación orgánica, me gustaría saber si a veces no solamente lo que dicen ciertos actores políticos genera desinformación, sino también lo que dejan de decir la puede originar. Claro que sí, y esto pasa, por ejemplo, en el caso del propio ente electoral, el CNE, es uno de los entes que debiese dar toda la información, procurar ser explícito y transparente, y lamentablemente, bien sea por propio interés del CNE en dar a entender que hay procesos de opacidad que podrían alterar, por ejemplo, garantías que deberían ser claves como el derecho al secreto del voto, el propio CNE omite información y esto genera desinformación. Allí, en efecto, como yo lo acabo de decir, se da desinformación por omisión que genera incertidumbre informativa. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con el fundador del Observatorio Venezolano de Fake News, León Hernández. Ahora bien, hablando del otro lado de la jugada, me gustaría saber qué herramientas plantean desde el Observatorio Venezolano de Fake News para hacerle frente a las narrativas falsas creadas a partir de la manipulación política. Mira, lo primero, debemos entender que no todo el mundo tiene acceso a Internet en Venezuela, que hay lo que dice IPIs de ciertos informativos, pero lo primero es tratar de contrastar la información a través de los usuarios reales, de los personajes involucrados en la unidad de contenido, a través de las instituciones reales ubicadas en la unidad de contenido y a través de, en efecto, la capacidad de verificar con medios independientes que sean de amplio respaldo para el usuario. El problema es que no todo el mundo tiene acceso a Internet y si solo se puede contrastar por la vía tradicional, es decir, por radio y televisión abierta, hay muchas personas que quedarán en la desinformación y no podrán verificar con pluralidad las distintas tendencias o lo que dicen las distintas tendencias políticas. Ya para terminar, me gustaría que le diera al ciudadano venezolano de a pie común y corriente 3 recomendaciones para detectar desinformaciones y no caer en fake news. 1. Ir a por la información, asumirse como un ciudadano activo, con un derecho a votar, pero también con un deber de hacerlo de manera consciente. Es decir, le recomendaría buscar información oficial de las distintas partes, escuchar los argumentos de campaña en las distintas partes provenientes de los usuarios reales. Eso en primer lugar. 2. No hacerse objeto de deseos o temores. Hay mucha campaña para generar mucho temor, mucha presión política hacia trabajadores públicos, hacia algunos sectores más vulnerables. Y la idea es que todos entiendan que el derecho al voto es libre y además
está garantizado que lo que usted decida va a llegar de la máquina de votación al acta. 3, asumir que en efecto el voto es secreto. No importa lo que le diga la gente de su sector, la gente de su barrio. Mire, usted a la hora de estar frente a la máquina de votación, nadie va a saber por lo que realmente usted votó. Y 4, de verdad, seguir incidencias y informaciones de gente como Cazadores de Fake News, Espaja.com, el Observatorio Venezolano de Fake News, que le dan a usted un background sobre las unidades de contenido falseado que circulan en el país. Bueno, ya saben cómo detectar desinformaciones, porque además León nos dejó un cuarto tip extra para que ustedes estén pendientes y sepan cazar noticias falsas. Muchísimas gracias, León, por acompañarnos en este programa de hoy, y junto a él vamos a despedir el recorrido noticioso de esta emisión.